En la hora de la verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Más cornadas da el hambre, decía un gran torero tremendista cuando se le preguntó por qué desafiaba a los pitones de los toros y por qué se exponía de esa manera a la muerte. Más cornadas da el hambre, decía recordando su niñez llena de dificultades y de limitaciones. El hambre da más cornadas que todo. Persona que tiene por qué saberlo, nos decía ayer que en Bogotá, escúchenlo bien, en Bogotá hay 2 millones de personas con hambre. ¿Cuántos son niños? ¿Cuántos niños llorando con hambre? ¿Cuántos niños que no tienen un desarrollo adecuado? Porque no tienen hambre, porque no se nutren, porque no están en condiciones de atender su crecimiento con un buen desarrollo nutricional. ¡Qué tragedia! Hablan de una carencia de alimentos, de hambre en Medellín con 600.000 personas que tienen semejante problema a cuestas. Más cornadas da el hambre. El desarrollo económico no es un juego, el desarrollo económico no está reservado a las ganancias que obtengan las grandes empresas, a las ganancias de aquí o de allá. No, el desarrollo económico tiene que dedicarse o comprenderse en primer lugar como una manera para que la gente viva con sus necesidades básicas insatisfechas. La primera, la de una alimentación adecuada. En Colombia, tierra feraz, tierra fecunda, tenemos todos los climas, tenemos toda la capacidad de producir alimentos. En Colombia, la gente tiene hambre, queridos amigos. Hay millones de personas con hambre en Colombia y así sencillamente no se puede vivir. El problema es de unas dimensiones colosales. Cuando sale la noticia, no hay crecimiento del Producto Interno Bruto, 0.3%, que es una miseria, inmediatamente la gente piensa en el Banco de la República, en la Bolsa de los Estados Unidos, en Wall Street, en los acontecimientos, en la guerra en Ucrania. ¿Por qué no piensan en la situación de Colombia, donde no se puede trabajar en paz, donde no se puede vivir en paz, producir en paz, para que podamos crecer? Recordamos como si fuera ayer que el presidente Álvaro Uribe Vélez nos decía en el Consejo de Ministros que Colombia no es viable con un crecimiento del Producto Interno Bruto que esté por debajo del 5% anual. El último trimestre fue del 0.3%. Colombia no es viable. Esa cifra, queridos amigos, esa cifra tan empalagosa que muchos desdeñan porque dicen, yo en esos temas económicos no entro, ese no es mi asunto. Claro que es el asunto de todos. 0.3% es hambre para millares, para centenares de millares, para centenares de miles de niños que no tienen un desarrollo nutricional adecuado. Más cornadas da el hambre. Por Dios, lo primero que hay que proponerle al país, lo primero sin segundo, es que tengamos una gente que no padece hambre, que tengamos siquiera un desarrollo nutricional adecuado, siquiera eso, la condición primera, la condición básica para una nación progresista y para una nación segura. Nos podemos imaginar cuántos son los trastornos de la seguridad, cuántas son las manifestaciones de corrupción, de desesperación, de locura con la gente que tiene hambre. ¿Qué pasa con esas personas que amanecen ahora, temprano en la mañana, y no tienen un mendrugo de pan para darle a sus hijos? Esto no puede suceder y no puede suceder en un país rico. Basta de manifestaciones extravagantes, basta de gritos, basta de perdidas
irresponsables del presidente de la República del cumplimiento de sus deberes. Basta de todo esto. Por Dios, colombianos, a las cosas colombianos, como decía el gran Ortega y Gasset a los españoles antes de que se desatara la terrible guerra civil del año 36. Esto no puede suceder en Colombia. La gente no puede tener hambre. Los niños no pueden tener hambre. En las escuelas les dan alguna comidita, pero una comida al día no es suficiente. Pero viene el sábado, pero viene el domingo. Los niños tienen hambre, la gente tiene hambre. Es la desesperación, es la locura, es la falta esencial de lo primero y fundamental: comida. Lo demás podría esperar. La gente puede no tener techo, pero sí un mendrugo de pan sobre la mesa de alquiler, sobre la mesa que sea. Pero la gente tiene que disponer de comida suficiente. Más cornadas da el hambre. Tengámoslo presente. Colombia, un país sin hambre, tiene que ser un objetivo de todos. Y no es asunto político. No es que haya unos partidos que estén contra el hambre y otros no. Aquí estamos de acuerdo todos. Lo que tengamos que hacer, lo haremos para producir comida, para llevarla a todas las regiones del país, a todos los rincones de las grandes ciudades, porque la gente tiene que comer. La lucha contra el hambre tiene que ser un objetivo de todos, uno primero y fundamental. Ahora se anuncia una reforma agraria para expropiarle la tierra a los campesinos que la han trabajado y que han producido. Y ahora, ¿qué se sigue? Piensen en Venezuela. Millones de venezolanos han tenido que salir del país en busca de un plato de comida. Digámoslo con franqueza, se vinieron para Colombia, se fueron a tantos sitios porque tenían hambre. El hambre mata, destruye, aniquila las naciones, los pueblos y los hombres. Tengámoslo presente. El editorial 6:41. www.lahoradelaverdad.com.co